Hoy vamos a hacer el TP de movimiento oscilatorio armónico simple. Y si leyeron la guía van a ver que vamos a calcular dos cosas. Una es la constante elástica de un resorte a través de un método estático y un método dinámico. Y además a través del método estático vamos a calcular la longitud natural de un resorte. Yo les compartí hoy el link a la clase 9 de problemas, en la cual perdón, que no estaba sin video, estaba muy bien explicado movimiento oscilatorio tanto para un resorte horizontal como para vertical. Está bien, en este caso lo que vamos a usar es un resorte que está vertical, como se muestra en este gráfico de acá. También en el campus lo que hice fue compartirles el diagrama de cuerpo libre de este sistema y las ecuaciones de cómo llegar a la posición de equilibrio, que es una ecuación que nos va a interesar ahora para lo que es un método estático, y la expresión del período de una oscilación en función de la masa. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno de los objetivos de hoy es calcular la constante del resorte. Perdón, que apareció. Es calcular la constante de resorte primero a través de un método estático. ¿Qué es un método estático? Un método estático es un método en el cual no existe movimiento del cuerpo que está colgando del resorte. ¿Está bien? Sino que estamos en la posición de equilibrio. O sea, en la posición en la cual la fuerza elástica compensa la fuerza peso del cuerpo que está colgando del resorte. ¿Está bien? Si uno plantea la ecuación de equilibrio para el sistema de un cuerpo con una cierta masa m colgando de un resorte de constante elástica K y longitud natural L0, llega a que la posición de equilibrio, X de equilibrio, es igual a L0 más M por G sobre K. ¿Está bien? Escríbanla esta ecuación, porque ahora cuando les muestre el FET colorado voy a volver a esta ecuación, así que escríbanla en una hojita. Miremos un poco la ecuación, o sea, ¿qué es lo que intuitivamente pensarían si uno tuviera un resorte al cual uno le cuelga un peso, una masa, un cuerpo de una cierta masa? ¿Qué le pasa al resorte? Se estira. ¿Qué pasa si cambio ese cuerpo por otro de masa mayor? ¿Qué le va a pasar al resorte? ¿Se va a contraer o se va a estirar más? ¿Qué les parece? Y vas a tirar más. Se va a estirar más. Cuanto mayor sea la masa del cuerpo, más se va a estirar. Siempre y cuando estemos dentro del régimen de la ley de Hooke, ¿no? De que la deformación no sea una deformación irreversible, ¿está bien? Sino que estemos dentro de un régimen, además de no deformación total del resorte. O sea que después de hacer el experimento, el L0 del resorte sigue siendo el mismo. ¿Está bien? O sea, un resorte saben que lo podemos caracterizar por una longitud natural, que es la longitud del resorte cuando no está sometido a ninguna fuerza, y una constante elástica del resorte que lo que nos dice es cuán duro o blando es el resorte, o sea, cuán deformable es el resorte. Entonces, intuitivamente lo que vimos es que la posición de equilibrio, o sea, uno cuelga un cuerpo de resorte y el cuerpo se va a ir hacia abajo. Acá tenemos el gráfico, a medida que colgamos un cuerpo. Si yo en vez de tener 100 gramos, lo que hago es cuelgo 150 gramos, lo que uno espera es que el resorte se estire. ¿Está bien? Y la posición de equilibrio ahora se encuentre más abajo, con el resorte más estirado. Si uno resuelve, perdón, si uno resuelve las ecuaciones, o sea, plantea la fuerza elástica, la fuerza peso, y llega a plantear que la aceleración sea cero, y uno calcula la posición de equilibrio, se llega a esta ecuación, que la posición de equilibrio es igual a la longitud natural del resorte más m por g sobre k. Entonces, fíjense que lo que dijimos es que si nosotros cambiamos el cuerpo, o sea, el resorte es siempre el mismo, o sea que el L0 y el K va a ser siempre el mismo, pero nosotros cambiamos el cuerpo y el cuerpo se caracteriza por tener una cierta masa. Si uno va aumentando la masa M, va a ir aumentando el valor de X de equilibrio. ¿Está bien? Y lo que vemos de acá, de esta ecuación, si uno lo reescribe y escribe que X de equilibrio es igual a L0 más
G sobre K por M, y consideramos M a una variable y X de equilibrio a la otra, o sea que medimos para para cuerpos de distintas masas, la posición de equilibrio, lo que nos dice esta ecuación es que la posición de equilibrio versus la masa es una función lineal de ordenada al origen L0 y pendiente G sobre K. ¿Se entiende esto? O sea, queda claro acá que si uno considera X de equilibrio como la variable en Y, M como la variable en X, porque voy a tener pares de datos masa, posición de equilibrio, y grafico posición de equilibrio en función de la masa. L0 es una constante que suma, es la ordenada al origen, y G sobre K es lo que multiplica a la variable que va en el eje X y es la pendiente. ¿Está bien? O sea que si uno hace una regresión lineal de la posición de equilibrio en función de la masa, la ordenada al origen con su incerteza me va a dar una estimación del valor de L0, de la longitud del resorte, de la longitud natural del resorte. Y la pendiente de la recta I igual a A más B por X, o sea, B, que vendría a ser la pendiente, B va a ser igual a G sobre K. O sea que si yo conozco la pendiente y conozco la aceleración de la gravedad, puedo calcular de la pendiente de la recta de regresión lineal la constante del resorte. ¿Está bien? En eso se va a basar el método estático. O sea, fíjense que en ningún momento hablé que el resorte está en movimiento, sino que el resorte va a estar quieto, voy cambiando las masas, a mayor masa, mayor X de equilibrio, y la ecuación me dice que esta dependencia es lineal, dependiente G sobre K, y ordenada al origen L0. Copien esta ecuación, ¿está bien? Y luego vamos a hacer un método dinámico. El método dinámico va a consistir, ahora lo vamos a mostrar porque vamos a entrar a la página de FED Colorado, es que vamos a alejar de la posición de equilibrio al cuerpo, o sea, colocamos un cuerpo, el resorte se estira, queda en su posición de equilibrio, lo alejo de la posición de equilibrio y el resorte, el cuerpo comienza a oscilar, porque el resorte comienza a expandirse y comprimirse. Y tenemos un movimiento oscilatorio armónico simple y que vamos a trabajar en ausencia de amortiguamiento, o sea que este comportamiento se va a mantener a lo largo del tiempo y no se va a amortiguar la amplitud. Si ya vieron en la teórica y en la clase de problemas, la amplitud del movimiento oscilatorio armónico simple va a depender de la condición inicial. Como no hay amortiguamiento, va a haber mayor amplitud si yo muevo al cuerpo más, lo alejo más de la posición de equilibrio. Si lo alejo poco de la posición de equilibrio, la amplitud va a ser pequeña. Si lo alejo mucho, la amplitud va a ser grande. Pero un resultado que sale de hacer las cuentas es que tenemos una expresión para el periodo de la oscilación de un resorte. Y fíjense que el periodo de oscilación de un resorte se parece mucho funcionalmente al periodo de oscilación de un péndulo. ¿Se acuerdan que en un péndulo también uno tenía una oscilación y el periodo de la oscilación era 2pi raíz de L sobre G, donde L era la longitud del hilo, porque uno al péndulo podía ir cambiándole la longitud del hilo. Y lo que iba dentro de la raíz era L sobre G, donde G era una constante. En este caso, el periodo de un resorte es igual a 2pi raíz de M sobre K. Fíjense que ahora la variable que uno puede variar, antes era la longitud del hilo, ahora es la masa del cuerpo que está oscilando. Y K es una constante que es intrínseca del resorte. Si yo no cambio el resorte, el valor de K no cambia. Entonces fíjense que el periodo de oscilación del resorte depende de la masa que esté colgando. No depende de la amplitud. Lo mismo que pasaba con el péndulo. O sea, nos teníamos que mantener en el caso del péndulo dentro del régimen de más o menos 10 grados para poder hacer una cierta aproximación de la ecuación diferencial. Pero si lo alejamos un poco más de la posición de equilibrio o un poco menos, el periodo no se veía afectado por la amplitud. Acá va a pasar lo mismo. El periodo no es función de la amplitud, de cuánto alejo
el cuerpo respecto de la posición de equilibrio, sino va a depender de la masa del cuerpo. ¿Está bien? Anoten esta ecuación, T es igual a 2pi raíz de m sobre k. Esta parte, que es el método dinámico, lo que vamos a hacer es equivalente a lo que se hizo con el péndulo. Para el péndulo se medía el tiempo, el periodo de la oscilación para distintas longitudes de hilo. Acá vamos a medir el periodo de una oscilación para distintas masas. Y no vamos a medir el periodo de una oscilación, porque la oscilación es muy corta, dura muy poco, entonces lo que vamos a hacer es medir 20 oscilaciones, como hicimos en el caso del péndulo. ¿Está bien? Pero para explicarlo mejor, vamos a compartir directamente la pantalla de FED Colorado. Vamos a ir a la página de FED Colorado. Cuando entren a FED Colorado, esta es la pantalla que van a observar. Disculpen que quiero ver. Quiero volver a poner el video. Entran a la solapa Laboratorio. Cliquean y si ven la guía, lo que va a decir la guía es, acá tenemos un resorte colgando, ¿no? Que está pendiendo de un, supongamos, de un techo. Lo que podemos hacer es usar una cinta métrica, colocamos el cero de la cinta métrica donde comienza el resorte, de manera tal que podemos medir la longitud natural del resorte. Fíjense que no llega a los 50 centímetros el resorte, tienen que medir en forma precisa cuál es la longitud del resorte. Fíjense de colocar bien la regla. Una cosa es una regla, pero si se fijan, la mínima división es 1 centímetro, no 1 milímetro. No es una regla, no es una cinta métrica. ¿Está bien? O sea, la mínima división de escala de esta regla es 1 centímetro. ¿Está bien? Acá podemos usar algo que se llama referencia móvil, que es una cosa que nos permite ver, por ejemplo, ahí estamos marcando, disculpen que ahora va a volverse a poner la pantalla en grande. Ahí marqué con una referencia móvil dónde termina el L0. ¿Está bien? O sea, dónde comienza el resorte, donde está puesto la regla, dónde termina el resorte, lo puedo marcar con esta referencia móvil. La referencia móvil es una línea horizontal que uno puede mover de manera tal de poder medir las distancias, porque uno puede leer ese valor en la regla. ¿Está bien? Uno la regla la puede poner más al costado, uno lo puede poner como quieran de manera tal de medir adecuadamente. Paso siguiente, uno lo que hace es, dice la guía, sacar amortiguamiento. Ven acá, hay en la pantalla del lado derecho, dice gravedad. Considera FED Colorado que 9.8 es metros sobre segundo al cuadrado, es la aceleración de la gravedad terrestre, y colocamos que no hay amortiguamiento. O sea que una vez que coloquemos un cuerpo al resorte va a comenzar a oscilar y la oscilación no va a finalizar. Coloquemos un cuerpo. Acá colocamos el cuerpo de 100 gramos. ¿Está bien? Y vemos que está oscilando. Ustedes lo van a ver muy entrecortado por la velocidad de transferencia de internet, pero eso en verdad está oscilando en forma continua. Y oscila alrededor de una posición de equilibrio, que es la posición de equilibrio que vieron en el método estático. O sea, para 100 gramos la posición de equilibrio va a ser L0 más 100 gramos por G sobre K. Alrededor de esa distancia es la posición alrededor de la cual se produce la oscilación. La guía dice tratar de que la oscilación sea pequeña, o sea, yo trato de ver que voy moviendo el cuerpo como para ver alrededor de qué valor oscila. Pero hay una manera que tiene el FED Colorado, que es apretando el botón rojo superior, que al tocar el botón rojo superior automáticamente el cuerpo va hacia su posición de equilibrio. O sea, cuando la fuerza elástica compensa la fuerza peso. Lo que podemos hacer es marcar
estiramiento ahora que tiene el resorte debido a que tenemos el cuerpo de 100 gramos. ¿Está bien? Estamos en el método estático, no nos interesa la oscilación. Fíjense que teníamos cuánto valía el E0, que es cuando no tenemos ningún cuerpo o un cuerpo de masa cero. Acá podríamos leer en la regla cuánto se estiró el resorte cuando tenemos una masa de 100 gramos. Podemos también aumentarle la masa al cuerpo, va a volver a empezar el movimiento. Frenamos el movimiento con el botón rojo. Y fíjense que ahora ya la nueva posición de equilibrio cambió, está más abajo porque puso un cuerpo más pesado. Entonces muevo la referencia móvil hasta el punto donde termina el resorte y vuelvo a medir con la regla la posición de equilibrio. Entonces fíjense que es muy fácil y muy rápido medir la posición de equilibrio en función de la masa. ¿Está bien? Y después, si anotaron la ecuación, ven que la posición de equilibrio la grafican en el eje Y en función de la masa en el eje X, la ordenada al origen les tiene que dar la longitud natural del resorte y la pendiente es G sobre K, donde teniendo en cuenta que G vale 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, pueden despejar el valor de K. ¿Está bien? No tenemos un valor de K de referencia, pero vamos a calcular el K, también la constante de resorte, a través del método dinámico y vamos a comparar cómo son esos valores entre sí. Una cosa que no tienen que tocar durante la medición es donde arriba dice constante del resorte. ¿Está bien? Donde dice constante del resorte, ahí lo que van a variar es el valor de K. Si durante la medición tocan eso y cambian el valor de K, ahí ya no se puede hacer una regresión lineal porque está variando el resorte que está usándose durante el experimento. Ese valor tiene que quedar constante y no moverlo del valor que coloca por default el FET Colorado. ¿Está bien? ¿Alguna duda con respecto al método estático? O sea, de cómo medir el L0, cómo medir la posición de equilibrio y las masas. Una cosa, la incerteza de la posición de equilibrio es un centímetro, que es la mínima división de escala de la regla, y fíjense que las masas me la da a nivel del gramo, o sea que la incerteza es de 1 gramo para las masas. Cuando calculen los errores relativos van a ver que las distancias oscilan más o menos entre 50 y 90 centímetros con una incerteza de 1 centímetro. Y las masas oscilan entre 100 o entre 50 y 300 gramos con un error de 1 gramo. Cuando calculen los errores relativos van a ver que el error relativo de la posición de equilibrio es mayor que el error relativo de la masa. Entonces pueden graficar directamente la ecuación tal como está escrita en la guía. X de equilibrio en el eje y M en el eje X, pero verifíquenlo. ¿Está bien? ¿Alguna duda con respecto al método estático? Si no, pasamos al método dinámico. No. ¿En qué se basa el método dinámico? Es en que alejo respecto de la posición de equilibrio. Ya ahora no me interesa la posición de equilibrio. Supongamos que vuelvo a una masa, bueno, de 120 gramos. La posición de equilibrio sería donde al apretar el botón rojo me marcó donde quedó quieto el resorte y la finalización del resorte sería la posición de equilibrio. No me interesa medir la posición de equilibrio, sino que quiero ver cuál es el periodo de oscilación alrededor de la posición de equilibrio. Entonces ahora voy a usar mi referencia móvil no para marcar la posición de equilibrio, sino para marcar la amplitud. O sea, yo digo, bueno, voy a alejar hasta donde dice 90. ¿Está bien? En la regla. Entonces lo que voy a hacer es agarrar el cuerpo, para esta masa voy a alejar el cuerpo hasta tocar la línea de 90 y pongo oscilar. Fíjense que como el amortiguamiento es nulo, siempre la oscilación es igual, la amplitud es igual. Yo sé que lo ven muy entrecortado, pero en verdad cuando hagan la práctica van a ver que eso se mueve en forma continua. Y fíjense que cada vez que toca
esa barrita roja que yo puse, ¿no? Que es la referencia móvil, yo puedo considerar que cada vez que toca y vuelve a tocar, el tiempo que pasó entre una vez que toca y vuelve a tocar es un periodo de oscilación. ¿Está bien? Pero como ese tiempo es muy corto, lo que vamos a medir es igual que como medimos con el péndulo, que es medir el tiempo de 20 oscilaciones, y vamos a usar el cronómetro que tiene FET Colorado. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de contar el tiempo de una oscilación, o sea, 2 veces consecutivas que el cuerpo toca la referencia móvil, vamos a contar el tiempo entre que toca una vez y toca la vez número 20. O sea, vamos a calcular un T20 que después dividido 20 nos va a dar el periodo de oscilación. ¿Está bien? Entonces uno lo que tiene que hacer es cuando llega a tocar la línea roja, colocar el cronómetro, contar 20 oscilaciones, y cuando se cumplen las 20 oscilaciones pone stop, mide ese tiempo, y ese tiempo es el tiempo de 20 oscilaciones. Y el periodo va a ser ese tiempo del T sub 20 dividido 20. ¿Está bien? El procedimiento es análogo a lo que hicieron con el péndulo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si cambiamos la masa? Pónganse que lo pongo de nuevo en la posición de equilibrio, ¿no? Y ahora cambio la masa, aumento la masa, pongo la posición de equilibrio. Fíjense que la nueva posición de equilibrio está más abajo, entonces pongo miren que acabo de agarrar la regla en vez de la referencia móvil, tomo la referencia móvil y la pongo más lejos, y ahora voy a medir el periodo de oscilación alejando a esta nueva posición de la referencia móvil. Tengan en cuenta que el periodo de oscilación vimos que no depende de la amplitud inicial, depende solamente de la masa. ¿Está bien? Así que, y lo que vimos es que el periodo varía como la raíz de la masa, o sea que el periodo de oscilación va a ser mayor cuanto mayor sea la masa. ¿Está bien? O sea que el tiempo de oscilación va a ser mayor cuanto mayor sea la masa que pongamos, pero esa relación no es lineal. ¿Está bien? Sino que va como la raíz cuadrada, análogo a lo que hicieron con el péndulo. ¿Está bien? O sea que para esta parte lo que van a usar es la regla. La regla lo que van a usar es la referencia móvil, y lo que van a hacer es medir el tiempo en que toca 20 veces el cuerpo la referencia móvil. Y eso lo van a hacer para distintas masas. Entonces van a tener varios pares de datos de periodo de T sub 20 y de masas. El T sub 20 dividido 20 va a ser el periodo, y van a tener entonces periodo y masa. ¿Está bien? ¿Alguna duda de acá de FET Colorado? Sí, Marcelo, una pregunta. Sí. ¿La amplitud la tomamos en base a la base de la masa o lo que se estiró el resorte? La amplitud. Lo que les dije es que el periodo no va a depender de la amplitud. O sea, fíjense, pongo una masa de 50. Pongo la posición. Si yo alejo, digo, bueno, alejo a esta distancia. Ahí, suelto, ¿no? O sea, puse la referencia móvil ahí y mido el periodo me tiene que dar lo mismo a que si yo pongo stop para la misma masa y pongo la referencia móvil más lejos. Si yo ahora alejo, voy a medir un nuevo periodo, pero ese periodo va a coincidir con el periodo que calcularon antes, porque el periodo no depende de la posición inicial de la cual yo largo el resorte, sino que depende de la masa que esté colgando. ¿Está bien? O sea que lo que tienen que hacer es colocar la referencia móvil alejada de la posición de equilibrio, de manera tal que puedan tomar ese lugar como referencia para saber cuántas veces. Imagínense acá que quieren ver
el periodo de una oscilación. Con lo rápido que va es muy difícil medir una oscilación, el periodo de una oscilación. Por eso uno lo que hace es tomar el tiempo de 20 oscilaciones. Lo que uno hace es prender encender el cronómetro en el momento que toca el eje, la línea roja, y contar 20 veces que toque la línea roja. Cuando toca el número 20, lo freno. ¿Está bien? Pero no va a depender de si yo coloco la línea roja en 90, en 85 o en 80. Lo que sí necesito es que la línea roja, o sea, yo tengo que alejar el cuerpo de la posición de equilibrio. ¿Está bien? La línea roja no, es solamente una referencia para ustedes, sería como poner una regla, nada más. O sea, para que el cuerpo oscile, yo tengo que alejarlo de la posición de equilibrio. Y ese periodo, aunque no me lo crean, es independiente de la amplitud inicial. Si quieren lo pueden probar. Para una misma masa, cambian la amplitud y miden el periodo de oscilación y van a ver que el periodo de oscilación no depende de la amplitud, solamente depende de la masa. ¿Está bien? Ok, listo, gracias. Y volvemos a la guía. Comparto nuevamente la guía. Vamos a hacer un análisis equivalente al que se hizo para... fíjense que esto les va a resultar muy familiar, un análisis muy parecido al que hicimos para el péndulo. En el péndulo era que t era igual a 2pi raíz de L sobre G. Acá tenemos que t es igual a 2pi raíz de M sobre K. Si queremos calcular K, lo que vemos es que la dependencia de t y M es una raíz cuadrada. No es una, tenemos la ecuación, bueno, vuelvo a mostrarles la ecuación, por si no la habían anotado. Esta es la dependencia funcional, es muy parecida a la que teníamos para el péndulo. Fíjense que t es una función de m, pero es una raíz cuadrada. ¿De qué manera puedo tener yo una función lineal? Si en vez de considerar m como variable, considero como variable raíz de m. ¿Está bien? Entonces, t versus raíz de m y raíz de m versus t van a ser funciones lineales. ¿Y de qué otra manera podría tener una función lineal para yo poder calcular k a partir de una pendiente? Pensando en lo que hicieron en el péndulo. Al Elevando t cuadrado. al cuadrado. Perfecto. Si elevan al cuadrado, les queda t cuadrado igual a 4pi cuadrado m sobre k. Entonces, t versus m, t cuadrado versus m, va a ser una recta de pendiente 4pi cuadrado sobre k. Igualan la pendiente de cuadrados mínimos a 4pi cuadrado sobre k y calculan k. En el caso de hacer, por ejemplo, t versus raíz de m, la pendiente va a ser 2pi sobre raíz de k. Entonces la pendiente de cuadrados mínimos va a ser 2pi sobre raíz de k. Pero, ¿qué criterio toman para elegir si colocan en el eje y t y en el eje x raíz de m, o si colocan raíz de m en el eje y t en el eje x? ¿Qué criterio tenían que usar para ver qué variable? El error relativo de las variables. Muy bien. Entonces acá lo que tendrían que hacer es el error relativo de t, el error relativo de raíz de m, y fijarse. Si el error relativo de t es mayor que el de raíz de m, grafico t en el eje y, raíz de m en el eje x, y la pendiente de cuadrados mínimos va a ser 2pi sobre raíz de k. Si el error relativo de raíz de m es mayor que el error relativo de t, grafico raíz de m en el eje y, t en el eje x, y la pendiente va a ser, en vez de 2pi sobre raíz de k, va a ser raíz de k sobre 2pi. ¿Está bien? Se invierte la ordenada. ¿Está bien? Quiero que les quede claro que cuando hacen t cuadrado versus m, m versus t cuadrado, t versus raíz de m y m versus raíz y raíz de m versus t, son 4 regresiones lineales distintas con 4 pendientes distintas con expresiones distintas. ¿Está bien? ¿Queda claro? Van a usar solamente aquellas relaciones que sean lineales y que cumplan con la hipótesis de cuadrados mínimos, que la variable de mayor error va en el eje y. Puede ser que cuando grafiquen t versus raíz de m, al igual que les pasó con el péndulo, no quede claramente evidenciada una raíz cuadrada.
van a obtener unos puntos que parecerían ser una recta, pero que si están bien medidos y calculan la recta de regresión lineal, van a ver que la curvatura se va a ver porque los puntos no van a estar igualmente distribuidos a lo largo de la recta, sino que van a estar los puntos de los extremos de un lado de la recta y los puntos centrales del otro lado de la recta, evidenciando que hay una curvatura. ¿Está bien? Así que si grafican T versus M, me acabo de dar cuenta que no tengo puesto el video, si grafican T versus M o M versus T y observan algún tipo de linealidad, esa linealidad es aparente. Ustedes saben por la teoría que la relación entre T y M no es lineal. Así que por más que T versus M o M versus T parezca lineal y le hagan pasar una recta de regresión lineal y les puede dar un 0,98 de R, por más de esa pendiente no van a poder estimar el valor de K, porque no existe una relación lineal. O sea, fíjense la expresión de T con M, y T es 2pi raíz de M sobre K. No hay una recta ahí. Solamente tengo una recta si considero a raíz de M como mi variable, o si elevo a la ecuación a ambos lados al cuadrado. ¿Está bien? Y una cosa que les voy a decir es, van a comparar el K por un método estático y por un método dinámico. De hecho, van a calcular dos valores de K por método dinámico y uno por el método estático. Van a tener que determinar cuál valor de K es más preciso. ¿Está bien? Ahí van a tener que mirar la incerteza. Y luego lo que van a tener que ver es, si no vamos a poder hablar de exactitud porque no conocemos el valor de K, no está tabulado. FED Colorado no nos dice cuánto vale el valor de K. Pero lo que sí podemos hacer es comparar si el valor de K obtenido por el método estático coincide con el método dinámico. Y si los dos que obtuvimos por el método dinámico, elevando al cuadrado sin elevar al cuadrado, coinciden o no. Y ahí tenemos que usar un método de discrepancia. ¿Está bien? Ver si hay intersección de los intervalos de confianza de los valores de K obtenidos, o usando la fórmula de discrepancia que vimos en el TP1. ¿Está bien? Lo mismo con el valor del E0. En el caso del E0, sí tienen un valor del E0 respecto del cual medir, comparar, que es el valor medido con la regla. Pueden medir el E0 con la regla, en ausencia de un cuerpo, de una masa, colgando, y calculan el E0 a partir de la ordenada al origen. Van a tener dos medidas del E0, cada una con su incerteza, así que van a poder analizar discrepancia entre ambos valores. ¿Está bien? ¿Dudas? La segunda parte es idéntica a lo que hicieron para el péndulo. ¿Está bien? O sea que no tiene que haber complejidad en el tipo de medición o cómo tratar los datos, porque es idéntico a lo que hicieron para el péndulo. Y en el caso 1 es muy sencillo, porque la relación ya entre X de equilibrio y M es lineal, y si ven bien las incertezas instrumentales de la masa y de la posición de equilibrio y de la longitud, naturalmente les tiene que quedar que X de equilibrio va en el eje Y y la masa en el eje X, y entonces les va a quedar una relación lineal cuya pendiente es una función de K, y donde la ordenada del origen coincide exactamente con el E0, o sea que no tiene que ser problemático tampoco. ¿Está bien? Espero que les alcance el TP como para que cuando cortemos nos digan qué valor de L0 obtuvieron y qué valores de K obtuvieron por los dos métodos. ¿Está bien? Y una última cosa, no se mezclen con las unidades. ¿Está bien? Traten de trabajar todo de manera tal de que el valor de K quede en MKS, en Newton por metro. Así que traten de utilizar distancias en metros en vez de en centímetros, y las masas en kilogramos. ¿Está bien? O si no, todo en gramo y centímetro para quedarnos en el CGS. ¿Está bien? Pero no mezclen cosas. ¿Está claro? Y tengan en cuenta además qué valor de G están colocando, ¿no? La guía dice que pueden usar el valor de G del TP2. Cuando se refiere al valor de G del TP2, no se refiere al valor de G calculado por caída libre, porque en ese caso es el valor de la gravedad local que ustedes estimaron para la ciudad de Buenos Aires, sino que es el valor de G que obtuvieron con el péndulo, porque es el G que tiene incorporado FED Colorado. ¿Está bien?
Entonces la idea es que como sigue siendo FET colorado, tengan en cuenta que el valor de G tiene que ser el mismo. Así que pueden usar como valor de G el valor de G que está en FET colorado o el valor que calcularon a partir del péndulo. La incerteza de la masa era 1 gramo, sí, es la mínima. Fíjense que la masa cuando la mueven, cuando cambian los valores, el valor mínimo que puede tomar es 1 gramo, o sea, es el valor más chico, digamos, es la mínima división de escala. Y en el caso de la cinta métrica es 1 centímetro. ¿Está bien? Es 1 centímetro, no 1 milímetro, es 1 centímetro. ¿Alguna otra duda? El valor de G que da el FET está ahí en la página, en la pantalla de FET. Van a ver que les pone 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pueden usar ese valor de G y pueden usar también el valor de G que obtuvieron del péndulo, siempre y cuando hayan obtenido un valor de G del péndulo razonable, ¿no? Que, claro, pueden usar ahí, como pone ahí Michelle, el valor que obtuvieron del péndulo. Si con el péndulo el valor de G les dio 5, bueno, 5 metros sobre segundo al cuadrado, ese valor no es adecuado. El valor de K que calculen por el método estático va a estar influido por un valor erróneo del valor de G. Entonces, el valor de K por el método estático y dinámico no van a poder compararse. ¿Está bien? La posición de equilibrio en el caso estático sería el valor que me marca la regla. No, siempre las posiciones las miden desde el 0 de la regla, no desde la posición de equilibrio. ¿Está bien? Porque queremos que el L0 nos quede en la ordenada al origen. ¿Está bien? Por eso tomamos las distancias desde el 0 de la regla, que es de donde comienza el resorte, y no desde el L0. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, igual pueden preguntarnos durante la clase todas las dudas que tengan. Bueno, no sé, ¿quieren cortar ya la grabación?